vida cambiar. Renuévame, renuévame, Jesús. Señor, cambia mi vida, yo quiero serte fiel. Señor, cambia mi corazón, solo no puedo más. Renuévame, renuévame, Jesús. Las cosas que me alejan más de ti, aquí están, oh Dios, ante tu altar. Señor, yo creo en ti, tú puedes mi vida cambiar. Renuévame, renuévame, Jesús. Renueva mi impuro corazón. Ya no quiero vivir igual que ayer. Ahora te encontré, ven, límpiame, quiero vivir un mañana mejor junto a ti. Señor, cambia mi vida, yo quiero serte fiel. Señor, cambia mi corazón, solo no puedo más. Renuévame, renuévame, Jesús. Renuévame, renuévame, Jesús. Para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bien, nosotros que venimos regularmente a adorar el nombre de Dios cada jueves como parte de nuestra adoración, de nuestro culto, entregamos una ofrenda a nuestro Dios. Así que en esta noche vamos a darle oportunidad a los hermanos diáconos para que pasen y puedan recibir la ofrenda. Después de esto, dejaremos el tiempo con el grupo de alabanzas y enseguida Pastor Alexis Romero, entonces le dejamos el micrófono una vez que hayamos cantado el canto tema. Alabar, a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Con el canto tema. Las ofrendas, parece que aquí no quisieron pasar. Ofrendas. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, lavó mis pecados. Volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama.
con mi llanto, y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sana mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta noche. Eterno y amante Padre, gracias te damos porque tu palabra es la verdad. Gracias porque hoy nos permites también estar reunidos en tu casa de oración para escuchar tu palabra. Queremos suplicar que abras nuestra mente, nuestro corazón, para que tu mensaje pueda llegar a cada uno de nosotros y que tu Espíritu Santo pueda grabar estas verdades eternas y nos ayude a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Así suplicamos tu bendición sobre aquellos que también están haciendo planes para poder dar este paso de fe, de entregar su vida, su ser entero a Cristo Jesús, para poder tener un lugar en el reino de los cielos por la obra salvadora que Cristo ya hizo. Gracias porque has prometido tu presencia y así te suplicamos que esa presencia continúe con nosotros en este lugar, en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Y en esta noche nuevamente queremos agradecer a todo el equipo que hace posible el desarrollo de estos programas, como así también quienes están transmitiendo a nuestros jóvenes, a nuestro equipo de Conexión Juvenil TV. Y de paso queremos también invitarles nuevamente para que puedan compartir el enlace, de tal manera que otros que se encuentren en cualquier lugar de este mundo puedan tener la oportunidad también de escuchar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Isaías, donde tenemos ahí un pasaje que nos recuerda cuánto el Señor trabaja en nuestras vidas. Y estamos hablando de desde cuándo hasta cuándo, ¿sí? Bueno, pareciera un trabalenguas, ¿no es cierto? Estamos hablando desde cuándo el Señor comienza a trabajar en nuestra vida y hasta qué punto de nuestra existencia está dispuesto a trabajar en nosotros. Así que el tema de esta tarde, aunque está basado en el Nuevo Testamento, vamos a recordar uno de los temas que tratamos hace un par de noches atrás. Y el título del tema que hoy vamos a tratar es Solo en Jesús hay vida nueva. ¿Cuántos creemos esta verdad? Solo en Jesús hay vida nueva. En el libro de Isaías capítulo 46, y el verso 3 y el verso 4 nos recuerdan cómo Dios está dispuesto a trabajar. La Biblia presenta a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro sustentador, como nuestro abogado. Y tiene muchos títulos porque siempre la relación que Él quiere guardar con el ser humano es una relación de un padre amante a un hijo que de alguna manera ha tomado algún camino que lo lleva no a un lugar que Él quisiera
que estuvieran sus hijos. Él quiere llevarnos al reino de los cielos, pero cuando nosotros en esta vida tomamos ciertas decisiones, pues sencillamente el Señor le duele en su corazón y Él sigue trabajando, sigue obrando para atraernos a su regazo, para atraernos a su redil y para que tengamos un lugar seguro en el reino de los cielos. Isaías capítulo 46 y el verso 3 nos dice: oídme. Es una apelación para que podamos poner mucha atención a lo que Él ya hizo y está haciendo en nuestro favor y lo que hará. Oídme, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que yo he traído. ¿Quién los ha traído? Dice Jehová Dios, está hablando acá. Los que yo he traído ¿desde dónde? Desde el vientre. Desde el momento de nuestra concepción, y claro, aún antes de que nosotros viniésemos a la existencia, el Señor ya nos tenía pensados, ¿verdad? Ya nos tenía planificados, porque Él tiene un propósito en la vida de cada ser humano, tiene un plan que quiere que se cumpla, ese propósito eterno de que nosotros podamos, mientras estamos en esta tierra, estar conectados con Él, y cuando Él venga por segunda vez, permitir que cuando esas puertas perlinas se abran, que todos nosotros por la gracia de Dios podamos entrar para recibir la corona de la vida eterna. Así que Él dice que está trabajando, ¿ve? Nos ha traído desde el vientre. Y así lo dice el verso 3, los que yo he traído desde el vientre, los que habéis sido llevados desde la matriz. ¿Desde dónde el Señor comienza a trabajar con nosotros? Desde el momento de la concepción, desde la matriz. ¿Y hasta dónde está dispuesto Él a trabajar? Su paciencia, su amor, su bondad, su misericordia. ¿Hasta dónde alcanza el ser humano? El verso 4 agrega, hasta vuestra vejez. ¿Sí? Hasta vuestra vejez. Yo seré el mismo y hasta vuestras canas, ¿qué dice? Yo os sostendré. ¿Cuántos decimos amén por eso? ¿Tenemos un Padre amante? ¿Un Padre que se preocupa por nosotros? Claro que sí. ¿Qué más está dispuesto a hacer Él en nuestro favor? Sigue diciendo el verso 4, yo, el que lo hice, ¿qué dice? Yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. ¿Cuántos decimos amén por esta palabra? Todo eso el Señor está dispuesto a hacer desde el momento de nuestra concepción hasta el último suspiro de nuestra vida. En otras palabras, lo que estos pasajes nos están diciendo, nos están recordando, es que la obra redentora de Cristo comienza desde antes de que nosotros vengamos a la concepción o al nacimiento, y terminan ¿hasta dónde? Hasta el último instante en que tenemos la oportunidad de ser salvos por su gracia. Pero nosotros no necesitamos esperar hasta que todo se haya destruido, hasta que todo esté acabado, hasta que todo esté arruinado, para que podamos tener una conexión con Cristo Jesús, ¿verdad? Una relación salvadora con Él. Así que vamos a ir al Nuevo Testamento, tomando en cuenta el trabajo, la labor salvadora de Cristo Jesús. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, donde tuvimos hace un par de noches atrás, donde tuvimos nuestra lectura. Vamos a iniciar a partir del verso 21, luego vamos a saltar un poquito porque ya hemos visto la historia que aparece del verso 24 al verso 34. Muy bien, así que podemos tener la plena seguridad de que solo en Jesús tenemos una vida nueva. Solamente en Cristo Jesús tenemos vida nueva. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de nuestro Dios: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Verso 22. Y vino un alto dignatario, un principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y al ver a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jairo? Se postró a sus pies. Muy bien, vamos a recordar una promesa que yo hice hace un par de noches. ¿Alguien recuerda? Muy bien. El significado del nombre, ¿qué? Jairo. Muy bien. Hay que tomar en cuenta este detalle. Normalmente los nombres bíblicos pues tienen una razón de ser. Hoy en día tal vez nos ponen algún nombre porque fue el nombre de nuestro abuelito, de nuestro papá, o tal vez de algún personaje famoso de la historia. Pero en la Biblia todo tenía un propósito al poner esos nombres, así que lo más seguro es que por algún rasgo de su personalidad le fue puesto el nombre a Jairo, porque Jairo significa alegrarse o alegría.
¿Qué significa? Alegrarse o alegría. Pero la Biblia nos dice que de acuerdo a la experiencia de Jairo en este momento, parece que esa alegría no estaba tan a flor de piel, ¿no es cierto? No estaba tan espontánea, porque la Biblia nos cuenta que él venía con una angustia del corazón, con una gran preocupación, porque humanamente él había reconocido, se daba cuenta que tenía un gran problema que no podía solucionarse fácilmente por medio de un médico. Y aunque él era una persona muy conocida, una persona muy respetada, una persona con cierto estatus, porque la Biblia nos dice tanto su nombre, Jairo, como también la responsabilidad que él tenía. Era el principal de una sinagoga de aquella época. Así que esta posición era más o menos una posición religiosa, pero también tenía algún estatus político. Así que era una persona reconocida por el pueblo, ¿sí? Y al parecer era muy respetado, porque cuando llega, como que las personas se hicieron a un ladito para que él pudiera acercarse a Jesús, y la Biblia dice que cuando vino a Jesús se postró delante de él, y sencillamente las personas estuvieron atentas también a lo que Jairo tenía que decir. No se olvide de esta expresión de postrarse, y la palabra postrarse en la Biblia tiene que ver con una disposición, aunque era un acto físico, también era una disposición del corazón. Así como la persona que se postraba, que normalmente podía ser arrodillada y con las manos en el suelo y con la frente en medio de las manos, en otras ocasiones podía ser totalmente acostado, boca abajo y extendiendo la mano hasta tocar los pies de la persona ante quien se estaba postrando, reconociendo dependencia, reconociendo el humillarse, reconociendo también hacer una entrega hacia la persona hacia quien se estaba postrando. Se estaba poniendo a la entera voluntad de la persona hacia quien se estaba postrando, y sencillamente Jairo venía con esa disposición. Él decía, aunque yo tengo una posición honorable, soy un dignatario, pues me despojo de todo eso y no me importa quiénes estén alrededor. Yo vengo para reconocer que Cristo Jesús es Señor, Cristo Jesús es Salvador, y Él puede ayudarme en hacer todo aquello que yo no puedo hacer por mi propia cuenta. Así que cuando Jairo viene, se postra delante de él, y este es un símbolo de una entrega total, una disposición total del corazón. Y ahora abre también su corazón y abre su boca, porque el versículo 23 nos dice, y le rogaba mucho diciendo. Al parecer, no solo se lo dijo una vez, rogaba, ¿verdad? No, utiliza ese verbo como diciendo que lo hacía continuamente, lo hacía constantemente, le rogaba mucho diciendo. ¿Cómo le decía? ¿O qué le dijo a Jesús? Mi hija está agonizando, está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. No olvidemos bien lo que Jairo está diciendo. Y hay varias cosas que debemos resaltar acá en el verso 23. Y claro, como una persona que era un dignatario, estaba acostumbrado a dar órdenes. Si él era el principal de una sinagoga, él estaba acostumbrado a preparar una liturgia, una ceremonia o los ritos que se practicaban en la sinagoga. Así que él estaba acostumbrado a dar órdenes, a decir, tú debes encargarte de esto, tú debes hacer esto otro y tú debes hacer esto de esta manera. Así que Jairo, acostumbrado a hacerlo así, viene ante Jesús para decirle qué es lo que debe hacer. Pregunto, ¿creen ustedes que Jesús sabe qué es lo que puede y debe hacer en nuestro favor? ¿O necesita que le demos las indicaciones paso a paso para que Él lo haga? Lo que sí debemos hacer es lo que Jairo hizo, que fue decirle de manera específica qué es lo que quería, ¿verdad? Le dijo claramente, mi hija está agonizando, y le dijo el deseo también que él tenía. Yo quiero que ella sea sanada, pero yo quiero que tú vengas, que le pongas la mano. Le estaba dando indicaciones, porque lo normal es que nosotros nos sentimos cómodos si estamos a cargo de las cosas. Cuando las cosas salen de nuestro control, ya no nos sentimos tan cómodos y somos presas del desánimo, del temor, de la angustia, y decimos, ¿qué va a pasar? Porque por eso es que la idolatría a través de los siglos ha sido muy popular, porque las personas se acostumbraban a manejar los diositos que tenían, ¿verdad? Ellos sabían
Si querían un diosito de puerta, lo ponían en la puerta. Si querían un diosito de pared, lo ponían en la pared. Y ellos hacían todo tipo de dioses, dioses manejables, a quienes ellos podían hacer como ellos quisieran, pero de todas maneras esperaban que esos dioses hicieran algo por él. Y nosotros debemos comprender que Dios es soberano, que Dios es excelso, que Dios es sublime, que Él sabe actuar, Él sabe obrar en nuestro favor y Él es quien mejor conoce las circunstancias de nuestra vida y sabe lo que mejor necesitamos. Jairo, él anhelaba profundamente en su corazón que su hija se restableciera, que su hija fuera sanada, así que invita a Jesús y ese es un principio muy importante. Cualquier cosa en nuestra vida puede comenzar a dar un rumbo total, puede comenzar a dar un giro total cuando nos entregamos a Jesús, como lo hizo Jairo postrándose delante de él, cuando le pedimos que intervenga en nuestra vida, y eso fue lo que Jairo hizo cuando lo invitó a su casa y cuando le permitimos que él venga o entre en nuestro hogar, que es símbolo de nuestro corazón, de nuestra vida. Eso fue lo que Jairo hizo, así que nuestra vida solamente puede comenzar a ser diferente cuando involucramos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Cuando permitimos que Él se involucre en nuestra vida, cuando permitimos que Él, con su poder, con su gracia, con su misericordia, ocupe en nuestra vida el lugar que debe ocupar. ¿Cuál es el lugar que Dios debe ocupar en la vida del ser humano? Vamos a ver. El primer lugar. Jairo lo hizo de manera correcta, no así la dama que aparece después. Porque la dama que aparece después dice que había gastado todo en los médicos y le iba peor. Así que ella se vino por el lado equivocado. Los intentos humanos, el poder humano, la capacidad humana, la fuerza humana, los recursos humanos, hasta que tocó fondo. Pero aún ahí, la gracia del Señor la alcanzó. Jairo entendía que lo primero que todo ser humano debe hacer es buscar ¿a quién? Buscar a Cristo Jesús, el reino de Dios y su justicia. Y claro, viene a Jesús y lo invita. En el verso 23 termina diciendo que para que sea salva y viva. ¿Cuál era el deseo de él? Que su hija se sanara, que su hija se salvara. Y luego el verso 24 nos dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Qué hacía esa multitud? Le apretaba. Así que el avance era bastante ¿qué? Bastante lento. No tenemos idea de la distancia que había entre el lugar donde fue encontrado Jesús, donde Jairo llegó para invitar a Jesús, y el lugar donde él vivía. Así que no sabemos, pero probablemente se requería de una buena caminata, una caminata de varios minutos probablemente o algunas horas tal vez, no lo sabemos, pero lo cierto es que Jesús, dice la Biblia, fue con él. Cuando nosotros invitemos a Jesús a nuestra vida, cuando le abramos nuestro corazón, Él siempre estará dispuesto a entrar en nuestra vida. Él siempre estará dispuesto a involucrarse en nuestra vida y sobre todo, Él estará dispuesto a darle un giro a nuestra vida, a darle sentido a nuestra vida, a manifestar su poder en nuestro favor. Él siempre estará dispuesto a hacer lo que es necesario hacer para que nuestra vida pueda ser una vida diferente, una vida distinta, una vida de bendición para nosotros y para quienes nos rodean. De la misma manera ocurre cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas. Afectan primeramente nuestra vida y afectan también la vida de ¿quiénes? De todos aquellos que nos rodean. Así que la palabra de Dios nos dice que Jesús fue con él, pero Jesús no iba solo. Sus discípulos iban con él y la multitud también se le pegó, porque Jesús en algún momento de su ministerio, cuando comenzó a ser conocido, parecía un imán, atraía multitudes. Y él andaba por ahí tratando de que la gente no lo buscara por multitudes para no ser conocido como curandero, como obrador de milagros o como el alimentador de hambrientos. Él quería ser conocido como Jesús, el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo. Pero la Biblia dice que Jesús consintió en acompañar a Jairo. Así que iban a paso lento y Jairo sencillamente llevaba una desesperación, llevaba una angustia que probablemente él quería de un plumazo apartar a toda esa gente que le apretaba, que le asfixiaba, que no le permitía avanzar. Y claro, la caravana iba tan lenta que en algún momento Jairo observa que la caravana se detiene, que Jesús se detiene, que Jesús se da la vuelta y pregunta, y ahí ustedes habrán encontrado el versículo donde Jesús les pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Recuerdan?
¿Quién me ha tocado? Y Jairo desesperado, Señor, pero ¿por qué no nos apuramos? Vamos, no importa quién te haya tocado. No sabemos los pensamientos que asaltaron a Jairo en este momento, pero lo cierto es que dice la Biblia que se manifestó el poder de Jesucristo en una persona que estaba en una peor condición que la condición de su propia hija. Y por eso es que la Biblia nos dice en el verso 34, y de aquí vamos a saltar a la historia. Ahí está el límite entre la historia de la mujer con el flujo de sangre y luego la continuación de la historia de Jairo. Verso 34, Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo a esta dama? Hija, ¿recuerdan ustedes esas 4 bendiciones? ¿Cuáles son esas 4 bendiciones? La adopción, le dijo hija. Después que le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fue la segunda bendición? La salvación. La tercera bendición, ¿cuál fue? Ve en paz, la paz interior que solamente Cristo puede darnos. Y finalmente le dijo, queda sana de tu enfermedad. Oh, claro, en el corazón de Jairo la esperanza revivió. La esperanza se renovó. Su hija que estaba a punto de morir podía ser tocada por Jesús y podía ser sanada. Así que Jairo estaba ahí como encendiendo la llamita de la fe, la llamita de la esperanza, pero la Biblia dice que un mensaje abrupto, un mensaje que llegó por ahí como un balde de agua fría, interrumpió toda la escena de algarabía, de gozo que se estaba dando en ese momento. Y dice el verso 35, mientras él, hablando de Jesús, mientras él aún hablaba, verso 35, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija, la que estaba a punto de morir, ¿cuál fue la noticia? Ha muerto. Tu hija ha muerto. Y ahora le dicen a él, ¿para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Invitar a Jesús a tu casa ya no tiene sentido. ¿Nos ha pasado eso alguna vez en nuestra experiencia personal? Que cuando nosotros venimos a Jesús las cosas no están tan bien. Y cuando nos entregamos a Jesús, cuando queremos involucrar a Jesús en nuestra vida, parece que las cosas van de mal en peor. ¿Sí? Su hija estaba agonizando cuando vino e invitó a Jesús para que fuera a su casa. Su hija estaba a punto de morir, pero cuando Jesús iba camino a la casa de Jairo, la Biblia dice que llegó la noticia en la que se le dijo, tu hija ha muerto. Ya no hay esperanza humana, todo se acabó, ya no hay nada que hacer, ni Jesús te puede ayudar. Y el diablo es especialista en poner en nuestra mente esos pensamientos. Él hace que nosotros comencemos a dudar de lo que Dios puede hacer o de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Así que Jairo fue golpeado hasta lo más profundo de su ser. Se decepcionó, se desanimó, la tristeza embargó su corazón, se apesadumbró y Jesús lo vio. La diferencia en la vida de aquellos que pasan por situaciones difíciles en su propia existencia, en su propia vida, lo que marca la diferencia es quién está a nuestro lado. No es igual cuando viene una noticia de estas y estamos lejos de Jesús. No es igual como cuando estamos tan cerca de Jesús que Él puede confortar nuestros corazones. Jesús siempre puede darnos fortaleza, consuelo y esperanza. Y ahí estaba Jesús al lado de Jairo y siempre estará dispuesto a estar a nuestro lado en cualquier circunstancia de nuestra vida, si le invitamos cada día, si permitimos que Él se involucre en nuestra vida, si le permitimos que Él tome parte, la parte más importante en nuestro ser. Y ahí aparece al final del verso 35, cuando le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no más, hasta aquí. Ya no más, en el camino no permitas que Jesús te siga, ya no permitas que Él venga a tu casa, déjalo así, se acabó todo. Pero cuando, según la historia bíblica, cuando nosotros creemos que todo está acabado, cuando creemos que todo está perdido, cuando el poder y la capacidad humana ha llegado a su final, es cuando apenas comienza el poder de Dios, si nosotros lo permitimos. Y es ahí donde hace el cambio. La historia cambia. Ahora ya no es Jairo el que está a cargo. Su hija estaba enferma, su hija murió, ya no había más que hacer. Así que Jairo se entrega por entero a la duda, se entrega por entero a la aflicción, a la tristeza, al dolor, pero ahí es donde Jesús interviene inmediatamente, no lo deja caer, no lo deja embargado por el dolor, no lo deja bajo el peso del sufrimiento, del dolor y de la sombra de la muerte, no lo deja ahí, porque Jesús nunca nos dejará bajo ese peso.
Nunca permitirá que nosotros seamos abandonados si lo invitamos, si le pedimos que se involucre en nuestra vida. Y ahí aparece Jesús en el verso 36, pero Jesús. Y ahí Jesús cambia el rumbo de nuestra historia, el rumbo de nuestra vida. Solamente puede cambiar cuando permitimos que Jesús se involucre en nuestra vida. Y Él siempre va a respetar la libertad con la que Él nos dotó, nos creó. La libertad de escoger, el libre ejercicio de la voluntad, como nosotros le conocemos, el libre albedrío. El libre ejercicio de la voluntad, Dios siempre lo va a respetar. Si nosotros le decimos, Señor, no te quiero a mi lado, pues Él respetará esa decisión. Si nosotros le decimos, Señor, ven a mi casa, Señor, manifiéstate en mi vida, Señor, obra en mi favor, Él lo hará gustosamente y Él quiere hacer muchísimo más, dice el apóstol Pablo, de lo que nosotros nos imaginamos que Él puede hacer. Gloria a Dios por eso. Hay poder en Jesús. Jesús dice en el verso 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga. ¿Cuál fue el consejo que le dio? Vamos a ver. Sencillamente le dijo, no temas. Ya ustedes habrán escuchado lo que dicen los especialistas bíblicos, que en la Biblia probablemente tengamos 365 veces esta palabra no temas. Y ellos dicen, podemos encontrar un no temas para cada día del año. Así que Jesús siempre estará para decirnos, no temas, ¿sí? Eso es lo que dicen los especialistas bíblicos, ¿verdad? Que podemos encontrar 365 ocasiones en las que se ha dicho no temas. Y son palabras que están respaldadas por Cristo Jesús. ¿Por qué dice no temas? Porque sencillamente Él está ahí. Lo que marca la diferencia en la vida del ser humano es a quién tenemos a nuestro lado. Y más importante aún, quién está al control de las cosas. Cuando Jairo le expuso el problema, cuando Jairo le expuso la situación, le estaba diciendo, Señor, hazte cargo de la situación. Ningún médico puede, ningún familiar mío puede, yo no puedo. Sencillamente vengo a ti para que tú te encargues. Y el Señor sabe obrar. No hay ninguna situación que a Jesús lo tome desprevenido. No hay ninguna situación que a Jesús lo tome, como dicen algunos, fuera de base. Nada, porque Él lo tiene todo bajo control. Solamente nos pide que confiemos en Él. ¿Qué fue lo que le pidió o qué fue lo que cambió la vida de la mujer que tenía flujo de sangre? Su fe. ¿Qué fue lo que cambió el panorama de la vida del paralítico? La fe también. Y en el caso de Jairo, que era una persona con muchos recursos, se dio cuenta que hay momentos en los que los recursos no sirven para nada. Los recursos en algún momento no sirven para nada. La influencia no vale más. Lo que realmente vale siempre es lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, porque para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? Gloria a Dios. Así que el verso 36, Jesús le dijo, no temas, no debes temer. Y le pidió una sola cosa, cree solamente, no necesitas más. No necesitas convencerme, no necesitas presentar tus credenciales, no necesitas presentar recomendaciones de nadie, nada de eso. Lo único que te pido es lo que se le pide a todo ser humano en esta tierra, que tengamos fe en el poder de Dios. No temas, cree solamente. Esas palabras se abrieron paso en la vida de Jairo y llegaron a lo más profundo de su corazón y él dijo, está bien, sigamos adelante. Pero ¿qué puede hacer Jesús si mi hija ya murió? ¿Qué puede hacer Jesús si toda esperanza que yo puedo tener ya se acabó? Tenía un poquito de esperanza porque mi hija estaba agonizando. Tenía un poquito de esperanza porque ella estaba moribunda, estaba a punto de morir, pero no había muerto. Y en la vida nosotros tarde o temprano vamos a experimentar alguna situación como esta. En nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en las relaciones con quienes nos rodean, en las relaciones con nuestros hijos, en el trabajo, en el estudio, en las ambiciones que tenemos para esta vida, en la proyección hacia el futuro. Llegará un momento de quiebre, algún momento en el que vamos a decir, estoy en un callejón sin salida, ya no tengo a dónde ir, ya no tengo a dónde correr, se acabó todo para mí, todo se acabó. Pero yo quiero recordarles en esta hora que cuando involucramos a Jesús en nuestra vida, el rumbo de nuestra vida puede cambiar.
el panorama de nuestra existencia puede renovarse, porque en Él hay siempre esperanza de vida nueva, de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad. Y fue lo que realmente ocurrió en esta familia. Ya podemos imaginar lo que estaba sucediendo en la casa de Jairo. El verso 37 nos dice que ahora sí Jesús comenzó a tomar el control, porque ya Jairo había tocado fondo también. Su hija había muerto y podía ser presa de la desesperación. Pero Jesús le dijo: Jairo, no importa, yo estoy aquí, yo me haré cargo de la situación, no temas, solo te voy a pedir que creas que yo puedo hacer algo por ti, yo puedo hacer algo en tu vida, yo puedo hacer algo por tu hija, yo estoy aquí. La diferencia en la vida del ser humano es a quién tenemos a nuestro lado, quién mora en nuestro corazón, quién está a cargo de la situación. Cualquier cosa que nosotros querramos llevar en nuestras propias manos, tarde o temprano saldrá del control de nuestras manos. Tarde o temprano conoceremos los límites. Tarde o temprano llegaremos a donde las capacidades humanas se acaban. Pero es ahí donde Dios está dispuesto a obrar en nuestro favor. Y la historia sigue diciendo que ahora Jesús toma el control de las cosas. Y este es un consejo que no podemos pasar por alto. Permitamos que Jesús se haga cargo de nuestra vida. Permitamos que Jesús tome el control de nuestra vida. No importa lo dignatario que nosotros podamos ser, los reconocidos que podamos ser, los recursos con los que podamos contar. Permitamos que Dios, que está muy por encima de todo, de toda capacidad humana, que Él se haga cargo de las cosas, porque Él siempre sabrá qué hacer para beneficio nuestro y para honra y gloria de su nombre. Ahora Jesús toma el control porque la situación toca fondo. Y el verso 37 nos dice: y no permitió que lo siguiera nadie. Ahí dijo: alto aquí. Esa multitud que lo apretaba, fuera, se acabó. Puso un límite. Y yo imagino, por lo que el relato nos dice, que los 12 discípulos que Jesús tenía, la Biblia dice en el relato que Jesús dejó como una valla humana a 9 de sus discípulos, ¿verdad? Y claro, entre ellos pues estaban, y Él escogió a 3. Eso es lo que dice el verso 37. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Muy bien, de los 12 discípulos, ¿verdad? La multitud dijo: aquí se me queda. Esta gente llega hasta aquí, porque lo único que hacen es ¿qué? Estorbar. Lo único que hace esta multitud es oprimir. Lo que esta multitud ha venido haciendo es deteniendo el avance de Jesús, estorbando en el camino, así que se quedan acá. No estoy diciendo que la multitud no necesitaba de Cristo, estaba ahí porque necesitaban de Jesús, pero en este caso era el momento de que Jairo experimentara una renovación en su vida, así que la multitud se queda acá, y entonces Jesús deja a 9 de sus discípulos como una barricada y le dijo que nadie pase de esta línea, y luego escogió a 3 de sus discípulos. ¿A quiénes escogió? Vamos a ver. ¿Ya lo leímos? Dice que escogió a Pedro, a Jacobo o a Santiago y a Juan, hermano de Jacobo. Y el verso 38 dice: vino a casa del alto dignatario de la sinagoga. Vino a casa. ¿Qué representa esa casa? ¿Qué es lo que representa esa casa? Nuestra propia vida. Jairo ya lo había invitado para que viniera a su casa. Y siempre que Jesús viene a nuestra vida, siempre que Jesús viene a nuestra casa, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que encontró en la casa de Jairo? Era de un alto dignatario, pero no importa que fuera un alto dignatario. Primeramente lo que encontró ahí fue muerte. Su hija estaba muerta. ¿Qué más encontró? Encontró ahí a las personas desesperadas, en lamento, afligidas, angustiadas, tristes. No había nada que ofrecer. Jesús viene y cuando Él viene a nuestra vida, eso es lo que encuentra. Encuentra muerte. Yo no sé en este momento qué es lo que nosotros podemos considerar que ha muerto en nuestra vida. Probablemente ha muerto ahí la relación matrimonial. Probablemente ha muerto la relación con nuestros vecinos, la relación entre padres e hijos. Probablemente ya no tenemos mayor esperanza en ese trabajo y no sabemos para dónde agarrar. Ha muerto ya.
cualquier esperanza que podamos tener. Pero la Biblia dice que cuando Cristo es invitado, Él sabe qué hacer con la situación, no importa qué tipo de situación Él encuentre en nuestra vida. El verso 38 dice, vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Qué es lo que encuentra en nuestra vida Jesús cuando viene? Alboroto. ¿Qué es lo que encuentra? Lamento, llanto. Quiero recordarles, solo para hacer un pequeño paréntesis, que en la época en la que Jesús desarrolló su ministerio, todavía había un grupo de personas que la profesión de ellas era ser invitadas a funerales para llorar, ¿verdad? Las plañideras, ¿sí? Las plañideras. Así que ellas, pues, normalmente se dice que se vestían de negro y aunque no conocieran al individuo, lloraban como si hubieran perdido lo más preciado de sus vidas. Su talento era llorar. Claro, a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Que pareciera que somos de esa línea, ¿verdad? Nos lamentamos por todo, ¿sí? Vemos fatalismo en todo. Pues resulta que cuando Jesús llega, lo que encuentra es alboroto, lo que encuentra es lamento y claro, las plañideras dándole, ¿verdad? Porque ellas tenían que trabajar, ellas estaban trabajando, estaban llorando, llorando, llorando. Pero Jesús cuando llega y encuentra ese cuadro, Él siguió actuando para poner las cosas en orden en la vida de ese alto dignatario que había ido a buscarle. Porque Jesús nunca nos va a fallar. Jesús nunca nos defraudará. Si nosotros buscamos a Jesús, Él resolverá nuestra propia vida, pondrá en orden todas las cosas, le dará vida a todo aquello que nuestro ser haya muerto también. Cualquier esperanza que hayamos dejado en el olvido, en el pasado, Él puede renovar esa esperanza. Él puede darnos un nuevo comienzo, una nueva vida, pero si le invitamos y si permitimos que Él tome el control de nuestra vida. Así que la palabra sigue diciendo en el verso 39, y entró. Y eso es bien importante. Si ustedes recuerdan todos los verbos que aparecen relacionados con la obra de Jesús, primero se nos dice que Jairo vino a Jesús, que Jairo se postró, que Jairo le dijo, que Jairo lo invitó. Y dice la Biblia que Jesús fue con él. Y cuando fue con él, vino a la casa de él. Y ahora que vino a la casa de él, esto es bien importante, porque cuando Jesús se involucra en la vida del ser humano, Él marca el antes y el después. Lo mismo que ocurre en la historia de este mundo. Ustedes saben que la historia está marcada por antes de Cristo y después de Cristo. Y Jesús cuando impacta nuestra vida, cuando se involucra en nuestra vida, Él también marca el antes y el después. Lo que nosotros éramos y lo que ahora por la gracia de Cristo vamos a hacer. Y es aquí donde voy a hacer un pequeño paréntesis, voy a abrir una pequeña ventanita, esperamos que no se nos haga una puerta grande, una pequeña ventanita, pero el problema del ser humano es que nosotros comenzamos a etiquetar a las personas. Si vino el alcohólico y se arrepintió y fue alcanzado por la gracia de Cristo y fue salvado por la gracia de Cristo, pues nosotros siempre lo vamos a recordar como el ex borracho. Nosotros, ¿verdad? El ex borracho. Pero la Biblia lo que nos dice es, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados no ex borracho, sino hijos de Dios. ¿Cuántos decimos amén por eso? Mirad cuál amor, dice, miren, vean cómo la gracia de Cristo es tan grande que se olvida de lo que nosotros éramos. Hay algunos escritores bíblicos modernos, escritores religiosos modernos que dicen que es la amnesia de Dios, ¿verdad? Que Él se olvida de lo que éramos y que Él ahora lo que tiene presente es quiénes somos. Jesús trata con nosotros no por lo que fuimos, sino por lo que nosotros somos y por lo que, por la gracia de Dios, llegaremos a ser. Alabado sea nuestro Dios. En algún momento, cuando Cristo venga, seremos llamados los redimidos, los salvados, los hijos de Dios por la eternidad. Nadie será recordado por la ex prostituta, el ex ladrón, el ex borracho. No, porque cuando Cristo trata con nosotros, Él marca el antes y el después en nuestra vida. Y eso fue lo que pasó en la vida de esta niña. Era la niña muerta, pero cuando Cristo viene, Él transforma la situación. Era el Jairo desesperado y angustiado, pero ahora cuando se encontró con Jesús y vino y él experimentó lo que Cristo hizo, pues ahora ese Jairo, ese hombre alegre, volvió a sonreír,
volvió a alegrarse, volvió a experimentar no solo una alegría pasajera, sino el gozo interior de saber que Cristo estaba en su hogar. Y Cristo, cuando llega a nuestra vida, Él viene para quedarse, si se lo permitimos. Amén. Si se lo permitimos, Él viene para quedarse. Y el relato termina diciendo lo siguiente, verso 39, y entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está ¿qué? No está muerta, sino, ¿qué fue lo que dijo? Está dormida. Claro, porque la perspectiva humana es una y la perspectiva divina es otra. Para los seres humanos, la niña había ¿qué? Había muerto. ¿Por qué? Porque no hay capacidad humana para darle vida a un ser humano. Y aunque hay personajes en la historia que han tratado de encontrar esa fuente de la eterna de juventud y todo eso, pues eso ha quedado como un asunto del pasado. De hecho, uno de los últimos que tenía la esperanza en la ciencia moderna fue Walt Disney, ¿verdad? Walter Disney. Él dijo, miren, yo quiero que preserven mi cuerpo para que cuando la ciencia descubra la forma de darle vida al ser humano, yo quiero ser el primero en experimentarlo. Y claro, Walt Disney seguirá esperando por miles de años si su esperanza es el ser humano, porque el ser humano nunca encontrará la forma de darle vida a otro ser humano, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida está en Él. Por eso es que la perspectiva humana era, la niña está muerta, pero la perspectiva divina es, no, solo está dormida, lo único que necesita es que yo la despierte. Amén. Claro, nosotros podemos decir las mismas palabras que Jesús dijo, pero no van a causar el mismo efecto que causaron las palabras de Jesús. Es la diferencia. ¿Quién está detrás de las palabras? ¿Quién está detrás de los actos? ¿Y quién es el que está para cambiar el panorama de nuestra vida? ¿A quién hemos invitado a nuestra vida? ¿En quién hemos puesto nuestra esperanza? Y dice la palabra en el verso 40, y se burlaban de él. Bueno, todavía dentro de la casa encontró un residuo de burladores. Los primeros que encontró, ¿quiénes fueron? La multitud. ¿Quiénes fueron los siguientes que encontró? Los que hacían ¿qué? Alboroto y lloraban y hacían un solo desorden por ahí. Y cuando entra a la casa, porque dice vino, entró, cuando entra a la casa encuentra un último residuo ahí, que eran los incrédulos, los que se burlaban de él. Y no olviden eso. Cuando el Señor Jesucristo está a punto de hacer un milagro en nuestra vida, siempre tratará el diablo de traer a nuestro corazón la duda, la incredulidad. Las sombras de duda estarán ahí rodeando nuestro corazón para que no creamos en lo que Él puede hacer en nuestra vida y lo que Él está dispuesto a hacer si por la fe confiamos en su poder. Por eso Jesús dijo, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Porque hay poder en Jesús. No te he dicho, le dijo Jesús a Marta, que si crees, verás ¿qué cosa? La gloria de Dios. Y eso es lo que estaba a punto de ver estas personas. Es lo que estaban a punto de mirar. El poder de Jesús dando vida. El poder de Jesús restaurando. El poder de Jesús trayendo nueva vida, a un hogar, a un ser, a una familia y a una comunidad. Un impacto que iba a trastornar la vida común que llevaban las personas ahí. Jesucristo, eso es lo que pretende hacer en nuestra vida. Él quiere sacarnos de la vida rutinaria que llevamos, de la vida sin sentido, de la vida sin esperanza, de la vida común y corriente que llevamos cada día. Él quiere impactarnos con su poder, con su gracia, con su misericordia, pero por sobre todas las cosas, Él quiere impactar nuestra vida con su presencia, con su ser. Y Él espera que nosotros le invitemos para que sea parte de nosotros, parte de nuestra vida, porque Él está dispuesto a manifestar su poder. Y dice el versículo 40 que se burlaban de Él, pero Él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, a los 3 que le acompañaban. Y dice la palabra que entró donde estaba la niña, ahí donde estaba el problema. ¿Hasta dónde llega Jesús en nuestra vida? Hasta donde está el problema. Llega hasta donde está la situación que nos tiene acongojados, que nos tiene sufriendo, que nos tiene al borde de la desesperación, al borde de la locura. Ahí llega Jesús y nos dice, ¿dónde está tu problema? Muéstrame tu problema y verás lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer. Gloria a Dios por eso. Llegó donde estaba la niña, que estaba muerta, efectivamente estaba muerta, pero cuando Jesús viene, dice el verso 41, que tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi. Vamos a ver cuántos podemos decir Talita cumi. Talita cumi.
Pero ¿cuánto puede ocurrir cuando nosotros decimos talita cumi? No va a pasar nada. La diferencia es quién está detrás de las palabras. ¿Ah? ¿Quién está ahí, presente? ¿A quién le hemos confiado nuestro caso? ¿A quién hemos invitado a nuestra vida? ¿A quién le hemos permitido que se haga cargo de nuestra situación? Esa es la diferencia. Y ahora Jesús estaba ahí, tomó la mano de la niña y le dijo talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos decimos amén por eso? Hay poder en Jesús. Verso 42, e inmediatamente, y a mí me gusta porque esa palabra siempre usted la encontrará cerca de los actos de Jesús. Inmediatamente. ¿Cuánto tardó la mujer en sanarse del flujo de sangre? Inmediatamente. ¿Cuánto tardó en curarse el paralítico? Al instante se levantó. La mujer dice al instante fue sanada. Y aquí la niña inmediatamente se levantó porque escuchó la voz del dador de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere darnos vida, pero vida en abundancia. Yo he venido, dijo Jesús, para darles vida, pero vida en abundancia. No es lo que el mundo nos da, sino lo que Cristo quiere darnos. Y el verso 42 dice, inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Llama la atención que era el mismo tiempo de sufrimiento que tenía la mujer con el flujo de sangre, 12 años. Y la gente se llenó ¿de qué? De asombro. Los que lloraban se asombraron. Los que se burlaban se asombraron. Los que hacían escándalo se asombraron. Todos fueron impactados por el poder de Jesús, por la obra de Jesús y la multitud que venía ahí también, donde venían los mirones, los incrédulos, los chismosos, tal vez venían por ahí, ¿verdad? O los curiosos, todo el que venía por ahí se dio cuenta que Jesucristo era un ser diferente, que en Jesucristo las cosas pueden cambiar, que Jesús puede darnos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Y les dio un consejo, yo le he devuelto la vida, les dijo Jesús, pero ahora ustedes son responsables de lo siguiente. ¿Qué dice el verso 43? Pero Él les insistió en que nadie lo supiese. Y la última frase dice, y le dijo que le dieran de comer a la niña. La niña había vuelto a la vida, pero ¿quiénes eran responsables de que esa vida continuara? Ahora sus padres. Y eso es lo que Jesús también nos pide a nosotros que hagamos. ¿Qué? Que cuando venimos a Jesús, cuando invitamos a Jesús, cada día nos comprometamos en seguir alimentando esa relación para que no muera. Yo quiero concluir con un pasaje que se encuentra en un libro extraño del Antiguo Testamento, el libro de Sofonías, un profeta de los conocidos como profetas menores. Sofonías capítulo 3 y el verso 17. Quiero terminar con este pasaje que resume muy bien la obra de Cristo, que resume muy bien lo que ocurrió en la vida y en la experiencia de la familia de Jairo. Y es lo que Jesús quiere también hacer en nuestra vida. Antes de invitar a todos aquellos que de alguna manera tienen en su vida, en su ser, en su corazón algo que está o a punto de morir, puede ser su propia fe, puede ser su propia confianza en Dios, puede ser su propia esperanza en la segunda venida de Cristo. Puede ser tal vez la relación matrimonial, la relación familiar, cualquier cosa que en su vida esté a punto de morir, cualquier cosa. El Señor espera que le entreguemos todo nuestro ser a Él, porque Él puede darnos vida. Él puede devolverle la vida a lo que está a punto de morir o que ya murió. Y dice Sofonías 3:17, ¿lo tenemos? Muy bien, dice el texto sagrado, Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. ¿Cómo dice? ¿Dónde quiere estar el Señor? En medio nuestro. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y ¿qué hará Él? Y Él te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. ¿Qué es lo que está dispuesto a hacer Jesús en nuestra vida? A salvarnos. Él está en medio de ti, dice el profeta Sofonías. Él es poderoso y Él salvará. En esta noche, Cristo quiere manifestar su poder. Y ese poder se va a manifestar en todos aquellos que por la fe hoy le querramos decir a Él, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, te entrego mi ser. Yo quiero terminar en esta noche con una oración antes de que podamos entonar nuestro canto tema, pero yo quiero invitar
para a que vengan acá al frente todos aquellos que por la gracia de Dios quieren decirle: Señor, yo tengo en mi vida algo que está a punto de morir o que ya murió. Tengo la esperanza nublada, tengo la confianza a punto de resquebrajarse, tengo mi vida que es un caos, es un lamento, es una situación difícil que ya no puedo cargar. Yo quisiera en esta noche invitar a todos aquellos que en el nombre de Jesús quieren decirle a Él: Señor, toma mi vida, toma mi corazón, quiero que tu poder se manifieste en mi ser, que tú puedas devolverle la vida a todo aquello que en mi ser necesita ser tocado, ser transformado, ser cambiado. Te entrego todo a mi vida, todo mi ser, todo mi corazón. Yo quiero invitarles en el nombre de Jesús, si usted tiene ese deseo en su corazón, que pueda venir acá, que pueda ponerse en pie, pueda encaminarse hasta el altar y que podamos decirle al Señor: Señor, toma mi vida, yo confío en ti, yo necesito de ti, yo quiero entregar todo mi ser, todo mi corazón, solo tú puedes obrar. Ven a mí, ven a mi vida. Alabado sea nuestro Dios, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él conoce cuál es nuestra mayor preocupación. Él sabe la experiencia que estamos pasando en este momento, y yo quiero recordarles que hay poder en Jesús para vida eterna. Hay poder en Jesús para restauración, para perdón y para comenzar una vida nueva en su nombre. Alabamos a nuestro Dios porque sabemos que hay poder en Jesús y Él quiere obrar en favor de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras preocupaciones, Él conoce nuestras necesidades y Él sabe que estamos en una gran lucha, pero Él quiere recordarnos que no estamos solos. No estamos solos en esta lucha. Él ha venido para decirnos: dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. Vamos a orar para que el Señor y su bendición vengan sobre cada uno de nosotros. Eterno y amante Padre, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre, porque tu palabra nos recuerda que solamente la presencia de Cristo en la vida del ser humano puede darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, puede darnos nueva vida. Y no importa la experiencia que estemos pasando, la situación que estemos viviendo, el sufrimiento que estemos llevando a cuestas, solamente tú, que eres excelso, sublime, todopoderoso y un Dios de amor y misericordia, que puede obrar en nuestro favor. Padre, gracias, porque lo único que nos pides es que tengamos fe en el poder de Dios. Lo único que pide de nosotros es que pongamos esa confianza plena en ti, en tu amor, en tu poder, en tu misericordia. Y Señor, en esta hora te suplicamos que entres en nuestra vida, que vengas a nuestro hogar, que entres en nuestro corazón y que tu palabra pueda ser firme para restaurarnos, para sanarnos, para obrar en nuestro favor y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestro pasado y ayúdanos para que hoy podamos comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Y ayúdanos también para que podamos alimentar esa relación con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que en un día no muy lejano, sabiendo que Cristo viene por segunda vez, podamos decir en ese glorioso día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Nos ponemos en tus manos de amor, Padre, confiando en que tú has aceptado la invitación de entrar en nuestros corazones, que tú manifestarás tu poder y tu gracia para obrar en nuestro favor y que tú nos darás una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Tu poder se manifestará en nuestro favor para que tu nombre sea glorificado. Gracias, porque sabemos que tú has prometido el don del Espíritu Santo para que pueda restaurarnos, sanarnos, para que pueda sanar nuestras heridas y que pueda devolvernos el gozo de la salvación y la seguridad de la vida eterna. Toma nuestras vidas, Padre, y ayúdanos a confiar en ti. Gracias por escuchar nuestra oración. Todo lo pedimos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Himno tema. Nos hemos gozado esta noche, ¿verdad? ¿Cuántos se han gozado? Gloria a Dios. Amén.
Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama y que con su mando perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti le entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, lavó mi pecado. Volví como cada mañana, confiar, porque sé que me ama y que con su manto perfecto sanará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti le entrego hoy el corazón. Muy bien, con este himno quedamos despedidos. Les esperamos mañana a las 7:30. Tengan todos buenas noches. Amén.